Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a ver paso a paso en qué consiste el Incoterm CFR, Cost and Freight o coste y flete, un Incoterm negociado para el transporte marítimo en operativa internacional entre vendedores y compradores. En concreto vamos a ver en qué consiste el Incoterm CFR, cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador, y con qué tipo de mercancías deberíamos utilizar CFR. Esta regla CFR se utiliza para envíos marítimos y establece que la empresa vendedora es responsable de entregar la mercancía despachada para la exportación a bordo del buque y de contratar y asumir su transporte hasta el puerto de destino designado. En esta modalidad, la empresa vendedora asume el coste del transporte principal marítimo, pero es la empresa compradora la que soporta los riesgos asociados una vez que la mercancía haya sido cargada a bordo del buque en el puerto de embarque. Por lo tanto, es importantísimo que tanto el lugar de entrega como el de destino se especifiquen claramente en el contrato de compraventa. Si ocurre algún siniestro después de la carga del buque en el puerto de embarque, la empresa compradora es la que asume los riesgos, y esto tiene implicaciones en términos de pago y reclamaciones. Por otro lado, si el siniestro ocurre antes de la carga de la mercancía a bordo del buque, la empresa vendedora es la que debe asumir los riesgos. La empresa vendedora debe entregar a la empresa compradora los originales del conocimiento de embarque, BL o Bill of Lading, como prueba de la entrega de la mercancía, lo que le va a permitir reclamarla en destino a la naviera. Es importantísimo, como siempre os digo, a la hora de redactar el Incoterm en la factura comercial, en el contrato de compraventa y en los documentos que corresponda, especificar la regla Incoterm, el lugar acordado y la versión de Incoterms que estamos utilizando. Por ejemplo, CFR, Muelle AZ1, Puerto de Bilbao, Vizcaya, España, Incoterms 2020. Ahora os voy a contar cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes vendedor y comprador. Comenzamos por el lado del vendedor, que tendrá que entregar la mercancía en el plazo acordado, embalada y debidamente marcada, y conforme a todo lo especificado dentro del contrato de compraventa. Además, deberá entregar la factura comercial y el resto de documentación acordada. Tiene que contratar y asumir el coste del transporte hasta el puerto de destino designado, asegurando que la mercancía esté bien cargada y viaje adecuadamente a bordo del buque que llegará al puerto de destino. Notificará al comprador la entrega de la mercancía cuando se cargue en el buque, y se guardará una copia del Bill of Lading embarcado, para que el comprador pueda recibirla en el puerto de destino. El vendedor llevará a cabo el despacho de aduana de exportación y aquí, como pequeño inciso, si fuera un envío entre empresas de dentro de la Unión Europea, al tratarse de un mercado único, no sería necesario llevar a cabo un despacho de exportación. Pero, sin embargo, si estamos tratando con empresas de terceros países, en este caso sí habría que pasar controles aduaneros y el despacho de aduana de exportación sería obligatorio. En ese caso, el vendedor asumirá también las gestiones y costes asociados a ese despacho, como las licencias, certificados de seguridad, inspecciones, incluyendo inspecciones en función del tipo de mercancía. Pueden ser fitosanitarias, sanitarias, farmacológicas, etc. Y por último y siempre, dará asistencia al comprador y facilitará toda la información y los documentos necesarios para que el cliente pueda hacer perfectamente el despacho de importación en el país de destino. En cuanto a la relación de costes que soporta el vendedor y repercutirá a su cliente, que deberá abonarlos, lógicamente, tenemos el producto con su envase y embalaje, los certificados necesarios para la operación, la carga al primer transportista en las instalaciones del vendedor, el transporte por carretera o acarreo hasta el puerto de salida, los costes en el puerto de origen, como pueden ser el THC o manipulación del contenedor en el recinto portuario, la tasa o tarifa T3, tasa pública por uso del puerto, el ISPS o recargo por seguridad, el pesaje del contenedor y otros gastos si los hubiera, como la conexión frigorífica si la necesitamos, la limpieza, etc. Por otro lado, tendríamos el despacho aduanero, que normalmente será un coste de entre 40 y 70 euros por la tramitación del DUA de exportación, pero puede haber recargos si nuestra mercancía entra en un circuito rojo y es necesario posicionar el contenedor para hacer las revisiones. Aparte, podemos tener otros costes si necesitamos certificados como el de origen preferencial EUR1,
u otros documentos por temas para aduaneros como el sanitario, fitosanitario, etc. Otro coste sería la expedición del conocimiento de embarque o Bill of Lading una vez embarcada la mercancía, que suele rondar entre 60 y 100 euros. Y por último, el flete o transporte marítimo internacional sin tener que contratar el seguro asociado a ese transporte, que recordad que aunque el transporte lo contrata el vendedor, el riesgo de ese transporte lo asume el comprador, así que será el comprador el que, si quiere, tendrá que contratar ese seguro. Y ahora nos vamos con las obligaciones y costes por el lado del comprador. Obviamente debe pagar el precio acordado por la mercancía, y aquí recordad que el método de pago y el plazo de pago no están regulados por los Incoterms, así que los debéis indicar en la factura comercial y en el contrato de compraventa. También el comprador tendrá que especificar el punto de recepción de la mercancía en el puerto de destino designado, y también lógicamente el comprador debe organizar, gestionar y cubrir los costes del resto de las operaciones de la cadena logística internacional hasta que los productos lleguen a las instalaciones del cliente, es decir, el seguro asociado al transporte marítimo entre los puertos de origen y destino, si es que se quiere contratar, la descarga en el puerto de destino, el despacho de importación y los costes posteriores hasta el punto de destino final, como el transporte final o acarreo, el seguro si lo quiere para ese transporte, desde el puerto hasta sus instalaciones, la descarga final, etc. ¿Con qué tipo de mercancías deberíamos utilizar el CFR? Este Incoterm CFR no es recomendado para el transporte en contenedor, y es preferible en ese caso sustituirlo por la regla CPT. El CFR ha sido diseñado y es adecuado para el transporte de cargas no unitizadas, y aquí estamos hablando de graneles sólidos como cereales, piensos, cemento, carbón, etc. También graneles líquidos como los gases licuados para carga general, y dentro de carga general estamos hablando de productos que pueden ir transportados en bobinas, fardos, bidones y otros envases similares. Para otros tipos de carga general como planchas y otros formatos de carga general, para material voluminoso y pesado como piezas indivisibles que por su tamaño o por su peso requieran un tratamiento especial durante el transporte. Y por último, para maquinaria y bienes de equipo, hablando de bienes industriales, maquinaria pesada u otros activos que tengan gran envergadura. Y estas categorías de carga son las que realmente ampara la regla CFR y son las que deberíamos contemplar en un contrato de compraventa dentro de este Incoterm, para poder garantizar y definir claramente las responsabilidades y costes asociados tanto para el vendedor como para el comprador, y no tener problemas en caso de controversias o contingencias inesperadas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.